Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan, que regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Excelente trabajo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Mañana es el día D en Estados Unidos. Y la verdad que pocas veces el mundo había estado tan preocupado por las decisiones de un país como Estados Unidos, que no da ruido de ese tipo, porque es un país con un liderazgo global, país que prácticamente lo que se trató en Westfalia en 1600 por allá y qué sé yo, 70 por 60 esos años, después de la guerra de los 30 años en Europa. Fíjense a dónde vino a parar ese liderazgo de ese nuevo orden trazado allá, a América. Estados Unidos, ese país que se formó de esos desprendimientos migratorios de allá, de Europa. Entonces Estados Unidos es un país que siempre ha estado liderando todo, los organismos internacionales, no hay duda, Naciones Unidas, nació, y eso nació porque Estados Unidos le dio todo el apoyo, pero además es el país que le brinda apoyo a todas las instituciones de Naciones Unidas. Es el mayor contribuyente. Todas las acciones sanitarias, humanitarias del mundo, Estados Unidos ha estado presente en todo. Y hasta en las guerras de Europa,
Esa guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, ahí ha estado Estados Unidos. Y todas sus guerras ha tenido respaldo de sus amigos europeos y de sus amigos asiáticos y por allá, australianos, etc. Y nosotros los americanos también. Entonces, aquí en esta América siempre nos hemos llevado bien con los Estados Unidos porque ha sido el país también, el país el atractivo, el país líder, el país, qué sé yo, que tiene el néctar, como dicen, todos quisieran ir a Estados Unidos. Y aprecian mucho la amistad con Estados Unidos y su cercanía. Bien. Bueno, yo creo que por primera vez Estados Unidos, aparte de sus crisis que se reflejan por el mundo, como fueron la crisis del 29, la crisis del 2008, etcétera, etcétera, esa crisis financiera y todo, porque es un país demasiado, una economía demasiado grande y muy influyente. Pero yo creo que el mundo no había estado tan preocupado con Estados Unidos como ahora, hoy martes, 1 de abril del año 2025. ¿Por qué mañana, señores, de cumplirse lo que el señor Donald Trump ha diseñado, el mundo, el orden económico del mundo va a cambiar? No es solamente la guerra bélica que él le ofrece a Irán y a los hutíes y a los de Hamas y a los de Hezbollah y a los de ISIS. No, es la guerra económica, señores, que eso influye en todos los países que forman parte de este globo terráqueo. Porque quieras o no, ese país que compra casi 4 billones de dólares del mundo. No hay duda que esa medida de poner aranceles en los niveles que se han anunciado van a crear una distorsión en todos los precios de todos los productos del mundo, porque es que va a haber una distorsión obligatoriamente. Entonces ahora mismo el mundo está en expectativa, en incertidumbre, incluyendo los propios Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un problema también muy serio y es que tiene inflación un poco alta, tasa también alta, amenaza de que recesión, pero también pérdida en bolsa y compañías que están en dificultades, por esos problemas también de la incertidumbre. Se puede decir el lenguaje, ¿cómo se dice? Decirlo en lenguaje profano, se puede decir que Estados Unidos está comportándose como una república bananera. Pero no es porque Estados Unidos tiene ese diseño, sino es este comportamiento narcisista, pacifista, belicista, nazista, o propia de nazis, que tiene Donald Trump, que se comporta como una suerte de nuevo Führer. Porque ese mismo poder de Estados Unidos, en manos de estas conductas, es peligroso porque no es un país cualquiera el que está diseñando esta política o esta guerra económica que se va a armar, porque imagínense, todos los países están, como dicen, no están manos arriba, sino en la expectativa, porque hay países y bloques que van a incidir también en esto. O habrán países que se van a convertir en algunos bloques, eso, los BRICS por un lado, los europeos por otro, los asiáticos tal vez hagan, y hasta nosotros los americanos, los norteamericanos, o mejor dicho, los latinoamericanos, no sabemos en qué pie vamos a estar en esto. Pero no hay duda que mañana, porque es que Donald Trump anuncia las cosas, o la ha anunciado tan repetidas veces, pero tan incoherentemente, que entonces todas esas amenazas, si no hay una voluntad de cumplirlas, entonces lo que crean es incertidumbre. Y eso es la situación que agrava más
esa posición de Donald Trump, que Donald Trump es un hombre que no necesariamente lo que él dice es lo que hace. Entonces todo esto se mantiene como amenazas sin voluntad de cumplir, digo yo. Una persona que dirija un país como este, como Estados Unidos, y que tenga un comportamiento así, no hay duda que crea muchos problemas en esa sociedad. Ahí vimos ya, ayer yo me refería a los científicos norteamericanos, una encuesta que se hizo entre la comunidad científica y dicen un 75% que están dispuestos a irse de Estados Unidos porque no soportan esas conductas trumpianas. Y no solamente de Trump, sino de todo ese equipo, ese entorno que está gobernando Estados Unidos, de gente que no tiene afinidad, ¿cómo diríamos? No tiene arte de gobernar, todos actúan en forma improvisada, están actuando ahí. Pero hoy yo vi, creo que tengo la imagen ahí, 3 académicos de la Universidad de Yale que decidieron irse a vivir a Canadá. Es decir, comienza la estampida en Estados Unidos. Esos son 3 académicos de la Yale University que decidieron mudarse a Canadá porque ellos no soportan la situación que hay con el trumpismo en los Estados Unidos. Ustedes se imaginan que Estados Unidos comience, esa comunidad científica se vaya a Europa, se vayan a Canadá, que se van a desplazar, porque es que esas son gente así como los artistas. Muchos se han ido por no compartir esas políticas de Trump, pero eso va a traer problemas. La estampida, como hemos dicho nosotros, es un hombre que crea la estampida, es un dinamitero y rompe acuerdos multilaterales. El multilateralismo está aparcado, el unilateralismo también, uno no sabe por dónde que anda esto, acuerdos regionales, acuerdos multisectoriales o multinacionales, todo se ha ido a pique. Vamos a esperar mañana porque el mundo está esperando cuáles son las tarifas, a qué países que le van a aplicar las tarifas. Hay amenaza de tarifa hasta con países que él muestra un cariño y una amistad, parecen imperecederas, como el caso de Rusia y de Corea del Norte. No sé si le mantendrá al gordito cohete, como él le dice, porque él lo distingue. A Irán las amenazas no son solamente económicas, sino bélicas también. Bueno, vamos a ver qué va a pasar mañana con toda esa verborrea de Donald Trump que tiene 2 meses amenazando, pero sin voluntad de cumplir. Vamos a esperar. Ok, entonces vi que aduanas, me gustó esa decisión de la Dirección General de Aduanas de establecer unos centros móviles. Yo no sé si es para que lo use el ejército o ellos, pero me imagino que será para el ejército, para esos controles de aduana en la frontera. Pero esas oficinas móviles, yo recuerdo que aquí hablamos, porque una de las, diríamos tal vez de esas ideas fuera de foco mía, inestimable, tal vez por irracional o por impracticable o por antieconómica, pero yo planteé aquí hace mucho tiempo que en la frontera, en vez de ese muro, porque si vamos a hacer un muro, que sea un muro, decíamos nosotros, un muro como el de Cisjordania, un muro de verdad, porque ese es un muro que no lo alcanzan, nadie lo puede alcanzar a menos que usted
se vaya un helicóptero por ahí. Porque los judíos pusieron ese muro con fines de evitar que los terroristas de palestinos se le infiltraran. Entonces, eso es en Israel. Pero se sabe que hay muros por donde quiera. En Melilla, en España, en la zona africana de España, en Ceuta y en Melilla hay unos muros, unas mallas brutales, con unos filos, unas cuchillas adheridas, que eso despedaza a los inmigrantes subsaharianos que intentan volar ese muro. Que ese muro, como iba a salir tal vez tan costoso, decíamos nosotros, se podían poner ahí furgones, pequeños furgones de 20 pies, que los hay, muchísimos furgones descartados. Esos furgones pequeños, puestos cada cierta distancia, con una cantidad X de guardias ahí, y eso fuera un cordón de furgones, de esos tipos de furgones, que se convertirían en pequeños cuarteles en la frontera. Que esos cuarteles podrían tener 5 o 6 guardias militares ahí y dotarlo, por ejemplo, de energía, de paneles solares, un tanque de agua ahí, qué sé yo, y que los soldados tuvieran rotaciones con los demás y que fueran una especie de cuarteles. Y que eso, a través de la línea fronteriza, eso podía ser una garantía de que se podía poner algún freno ahí en la frontera. Entonces vi que Aduana ha propuesto esto y yo no sé, repito, si es para los guardias o para los agentes de aduana. Pero me parece práctico. Y yo pensando, 200, 300 furgones de eso en la frontera, cada cierta distancia, con luces, focos, cámaras, todo dotado de esa tecnología que no son sofisticadas, vamos a llamarle así, y que con su propia energía solar se pueden energizar esos pequeñitos cuarteles móviles. Y eso, el cefrón podría ser distribuido en esas áreas. Y hay áreas que son muy escabrosas, que probablemente los haitianos no crucen por ahí, pero desde luego eso es con un ejército comprometido con el país y un gobierno comprometido con el país. Porque ¿de qué vale usted poner todo el ejército? Nosotros hemos pedido que se ponga todo el ejército en la frontera. Porque en el interior no hacen nada, echando barriga en los cuarteles, en las fortalezas. Pero si tuvieran allí una especie de sello, pero un sello de verdad, porque esos furgoncitos que yo digo es un sello, prácticamente un sello en la frontera. ¿Por qué yo digo eso? Porque los propios haitianos, señalaba un ministro de Relaciones Exteriores haitiano que habían 81 pases que ellos lo tenían identificado por donde cruzaban los haitianos. Entonces vamos a ponerle 81 cuarteles ahí. Cada paso de esto tiene 1 o 2 cuartelitos de esto. Entonces eso replicado muchas veces, 3 o 4 veces en esa frontera, es una forma tal vez de disuadir a los delincuentes. Porque parece que la frontera nada más la cuidan en las cabezales de la provincia, en los municipios cabeceras. Porque si usted me dice a mí que va a cuidar en Dajabón, entonces todo el cefrón está en Dajabón, pero ¿y Sánchez? Entonces, ¿quién va a cuidar a Sánchez? ¿O los demás? Es decir, que la frontera, si los gobiernos quieren cuidarla, la cuidan. Pero parece que es toda una tramoya y decir y hablar, pero no cumplir. Por eso es que las presiones
son importantes a los gobiernos, porque las presiones obligan a soluciones. Hoy, ya el director del Intran le está entregándole una lista al director de migración, señalándoles las paradas de motoconchos, donde toda la gran cantidad de motoconchistas son haitianos, indocumentados. Imagínense ustedes, ilegales e indocumentados. Y usted tener esa gente en el país, eso es un crimen de lesa patria. Es decir, el gobierno dominicano que tolera eso sobre la base de humanitarismo o de deficiencia o de conveniencia o de genuflexión, porque hasta eso hay. Y lo vimos ahí, en el este. El gobierno actuó en forma genuflexa en el este. ¿Por qué? Porque hoy yo veo que la Policía Nacional somete 32, o el Ministerio Público somete a 32 manifestantes revoltosos que crearon problemas el domingo durante la marcha hecha en Friusa. ¿Cuántos haitianos hay de los 32? No lo sé. Pero se supone que deben haber haitianos, porque ahí hay gente de la marcha que dice que ya ellos le lanzaron piedras y botellas. ¿Y quién fue entonces? ¿Quién fue el que organizó el desorden? Porque para que haya un desorden tiene que haber dos grupos que se adversen. Porque un solo grupo no puede crear un desorden. Porque ¿a quién se agredió ahí? Los únicos que resultaron agredidos fueron los marchadores, porque la policía lo enfrentó con gases y con agua, con chorro de agua. Es decir, si los marchadores tenían o fueron agresivos con alguien, tiene que haber sido con alguien. ¿Dónde estaban? Sospechosos, pero hay 32 sometidos para medidas de coerción. Ahora, fíjense cómo el senador dominico haitiano de la provincia de Altagracia, decía él ayer en la semanal, que fue un abuso de los marchadores ir a hacer una marcha en una zona tan sensible al turismo, porque ahí pudo haber pasado una desgracia. Y eso se reflejaba en el turismo. Entonces, ¿qué pasa? Que además él agregó que la marcha fue una imprudencia porque esa es una zona muy peligrosa. ¿Y qué es lo que hace esa zona peligrosa? ¿Qué es lo que hace la zona de Friusa y Matamosquito? ¿Qué es lo que la hace peligrosa? Pregunta Manuel Fermín. Y yo creo que estamos en el deber de decirle a ese senador dominico haitiano de la Alta Gracia que lo que hace precisamente peligroso el lugar no es la sensibilidad del turismo. No, lo que hace peligroso el lugar es la cantidad de extranjeros indocumentados que se han hecho dueños del sitio. Y que la propia autoridad no se atreve ni siquiera a censarlos, no a buscarlos para despacharlos, no, a censarlos. ¿Qué es lo que hay ahí realmente? El gobierno no se atreve a censar a Matamosquito, que nosotros tenemos, no de ahora, 5 años diciéndole a este gobierno: vayan a Matamosquito, que eso es un gueto haitiano que se ha formado allí. Vayan ahí la autoridad. Cuando se levantó el censo, el pretenso censo, pedíamos nosotros: vayan a censar a Matamosquito y a Friusa y todos estos asentamientos, 496 asentamientos de haitianos. Entonces, ¿qué es lo que hace peligroso a ese asentamiento haitiano? Es precisamente la agresividad de esos grupos de ilegales e indocumentados con un origen desconocido para nosotros, porque no sabemos la procedencia delictiva de esa gente en un país que es un desorden, donde ayer o en esta semana fueron las turbas armadas
los bandoleros y sacaron más de 500 delincuentes de las cárceles de Haití. ¿Y a dónde vienen a parar toda esa escoria? ¿A dónde viene a parar? A Matamosquito probablemente. Y a los 496 asentamientos de haitianos que están aquí sin censo y sin la población dominicana saber cuál es el origen delictivo de toda esta gente que está viviendo en este país. Entonces la autoridad está en el deber de saber qué es lo que hay y que no lo digan. Pero parece que no hay ese interés. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, otra de las linduras, vamos a llamarle así, de las expresiones ligeras del senador dominico haitiano de la provincia de la Altagracia, es que el problema es viejo. Es decir, Friusa no es de ahora, por tanto, esa responsabilidad no es de la autoridad. Y el gobierno entonces tiene que hacer como el avestruz, enterrar la cabeza ante el problema de Friusa y Matamosquito y todo el país invadido de haitianos y tolerados, que hoy vimos también, o ayer con asombro, la tolerancia mandada por el presidente del Instituto Haitiano. Pero por Dios, ¿y para dónde? ¿Y para dónde que va? El nombre de Duarte, ¿quién es que va a defender a Duarte de verdad en este país? Ay Dios, el Cristo de la libertad, el patricio supremo de la República y el instituto que le honra, que honra su ideario, mandan el presidente del Instituto Haitiano, como dice en el cebado del Instituto Haitiano, manda tolerancia con la migración haitiana, con 4 millones o 5 millones de haitianos invadiéndonos todos los días, más gente y más gente. ¿Y cuál es la tolerancia que hay que tener con eso? Cuando ya estemos ahogados de haitianos, cuando la nube, esa nube negra que viene desplazándose nos cubra a todos. Como dijo Dana Murro, esa
esa nube negra poderosa que viene cubriendo el territorio de la República Dominicana. Cuando nos arrope, entonces dejamos de ser tolerantes. Oh, Dios mío. Entonces, resulta que tiene 40 años, dice el senador dominico haitiano, que ese problema no es de este gobierno. Ah, entonces los problemas de este país, cada quien, si se muere el que lo creó, entonces ya se olvidó ese problema. Hoy sí, y si Duarte, no, si Pedro Santana hubiera pensado como el senador dominico haitiano de la Alta Gracia, cuando él nació, ya teníamos el problema de los haitianos. Aquí cuando nació señor Pedro, él y Ramón Santana, su hermano gemelo, cuando los dos Santana familias nacieron, en 1801, precisamente entraba Toussaint aquí, con sus huestes. O no Toussaint, ya, bueno, Toussaint sí, que vino a ocupar este territorio en nombre de Francia. Óigase bien. Y nacía señor Pedro. Sin embargo, señor Pedro, 43 años después, asumió el papel de limpiar de haitianos el territorio nacional. Pero él no fue que creó esa situación. O ni su padre creó la situación de que en 1801, cuando él nació, vinieran las huestes haitianas aquí a ocupar el territorio a nombre de Francia, con Toussaint Louverture a la cabeza. Y cuando era niño, en el 5 tenía 4 años, señor Pedro, y vinieron también de Salinas y todo ese grupo de Genízaro y de Salvaje y Cristóbal, invadieron el territorio nacional y pillaron y maltrataron y masacraron gente. Aquí hicieron de todo y violaron mujeres y de todo lo que le dio la gana. ¿Y cuál fue el compromiso de los febreristas? Echar a los haitianos. Hoy Santana se refugió en que ese no es mi problema. Cuando tenía 43 años, él y Ramón. No, ese no es mi problema. Mira, Duarte, yo no me voy a meter en eso. Yo no fui que traje esos benditos haitianos aquí. Por tanto, yo me quedo en mi prado allá, en el Ceibo, ahí. Me voy a quedar en el prado, tranquilo. Ramón y yo estamos por allá. No, pero Santana fue el primero que reunió a toda su peonada y limpiaron sus sables, desenvainaron sus sables y sus machetes, formaron su milicia y vinieron a defender este país y a echar a los haitianos de este país. 12 años peleándole guerra a ellos. Hoy se escudaron en que eso tiene 40 años, del problema que yo no fui el culpable de que esa gente viniera aquí. Es decir, que el problema de Friusa, este gobierno no lo puede enfrentar, o el PRM, según ese senador, porque ese problema es viejo. Y además es peligroso el lugar, ahora mismo es peligroso porque ese es un lugar muy peligroso. ¿Y qué es lo que lo hace peligroso? O los hijos de Toussaint, los descendientes de Toussaint y de Dessalines, o de Dessalines, que están ahí. Eso es lo que lo hace peligroso. La usurpación del territorio nacional. Estos temas serán muy debatidos porque no hay duda que el gobierno va a tener que enfrentar una situación de reclamo, repito, porque se le van a poner presiones, lo que decíamos ayer, y las presiones a los gobiernos son lo que dan soluciones de los propios gobiernos. Por ejemplo, y apartándonos del problema haitiano, el gobierno en sus programas de improvisación gubernamental, porque no cabe señalar de otra forma, se inventa un programa del gobierno contigo. Pero ya van cuántos programas de acercamiento a la población, a oír el presidente. Bueno, los domingos contigo, el gobierno contigo, el gobierno amigo, el gobierno con el barrio, el gobierno con la provincia, el gobierno, ya uno no sabe cuántas denominaciones se le han puesto. Supérate,
qué sé yo, cuántos programas son, aparte de los demás. Programas específicos en el agro, en la salud, en el agua. Del agua no se ha vuelto a hablar más, se habló. Yo recuerdo el primer ministro que había aquí de una mesa del agua. ¿Y cuánto que se van a necesitar? 8.000 millones de dólares para resolver el problema del servicio de agua potable y de cuidar el agua y fomentar el agua. No se volvió a hablar más. Parece que necesitaban poner de nuevo eso. Vamos a hacer una reunión de la mesa del agua y volvieron a lo mismo, pero eso es bla, bla, bla. El presidente preocupado sabe que hay demandas y esas demandas de Macorís se van a replicar, decíamos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque hay todo en el país completo. Es el mismo esquema de protesta y de reclamos, promesas incumplidas. Solo esas dos palabras. No hay que poner gobierno contigo, vamos a escuchar la provincia, el oído en el corazón del pueblo. Todo eso no es más que palabrería, un esfuerzo palabrero. Fueron a la provincia los funcionarios, que la mayoría de los funcionarios, una gran parte de ellos son precandidatos o aspirantes a tener la representación del PRM en las elecciones del 28. Van con ese proyecto. Salen de ahí, se encuentran con un nivel de reclamo, no de hostilidad, porque la gente no le mostró hostilidad, pero le mostró tantas deficiencias y los funcionarios interpretaron que eso se puede resolver. No, nosotros estamos oyendo las propuestas para diseñar programas y darle respuesta a eso. No va a haber respuesta, porque la única respuesta que el gobierno tiene para eso es cambiar el gasto, el mal gasto público. Porque con un gasto corriente de 97%, el gobierno no es verdad que con un 3% le va a dar respuesta a todo ese gasto de capital que se necesita, porque ¿qué es lo que la gente pide? Comida. Ni siquiera comida. La gente lo que le está pidiendo al gobierno es que le resuelvan los problemas de la infraestructura, las pequeñas y medianas y grandes obras que están detenidas o anunciadas y ni siquiera iniciadas. Entonces, eso no se va a resolver con visitas, ni con soslayos, ni con ocultamiento, ni nada, ni con inventarse nombres, ni nombres atractivos, nada, presidente Abinader. Eso nada más se resuelve modificando el gasto público del gobierno, o el gasto del gobierno, el gasto público. Porque hay un mal gasto público. Y entonces, ¿con qué dinero le va a dar respuesta el gobierno a todas esas demandas que surgen de esas visitas del gobierno contigo? O de el presidente con el barrio. No se ha vuelto a hablar más. El presidente dijo que iba a salir por los barrios a contactar y dijimos, no sale 3 veces. Y yo creo que no ha salido, nada más salió 1 o 2 veces el presidente mismo. Porque eso no lo resiste nadie. Ningún presidente resiste eso. Con el nivel de demanda, pero además con el nivel bajo de inversión presupuestaria que tiene el gobierno mismo. No le puede dar respuesta a eso. Esas son cosas elementales, pero yo no sé quién es que aconseja al gobierno, lamentablemente. Pero van a seguir las dificultades, porque no es verdad que esas soluciones van a llegar por el aire. No es verdad. Van a llegar de la realidad que tenga el gobierno, la realidad presupuestaria. Tiene que haber un gasto de capital, tiene que haber partidas para eso, porque no van a poder cumplir. Ustedes van y le piden asfaltar calles, pero Obra Pública va a decir que no, el recurso no lo tiene para asfaltar las calles.
o los caminos vecinales, o el acueducto que está mal, o la clínica que no funciona, el hospital que está a medio hacer, la circunvalación que no funciona, qué sé yo, son muchísimas las escuelas que están sin terminar, pero las escuelas tienen los fondos ahí, pero ni aún así. Entonces eso es deficiencias. Increíble. Bueno, la verdad que eso es complicado. Yo vi hoy que Israel, esas son las cosas que uno, por eso es que yo digo muchas cosas que uno las dice por la experiencia no de haber vivido esas cosas, sino de haber leído de esas cosas. Israel, el ministro de Israel, Netanyahu, dijo ayer, que el plan de Israel en Gaza es sacar a Hamás de ahí. Ellos ocupar esa zona, pero sacar a Hamás de ahí y mandarlo fuera de Gaza. Es decir, el ejército de Hamás o los dirigentes de Hamás se irían porque los gazatíes tienen que quedarse ahí, porque Israel, si se queda con ese territorio va a ser peor, porque ya ellos lo tenían antes y lo entregaron. ¿Y quién lo entregó? El propio Ariel Sharon, que era el primer ministro de Israel. Pero Ariel Sharon fue el hombre que dirigió Paz para Galilea. Creo que no sé si él era el comandante general, pero fue uno de los comandantes judíos que llegó al Líbano, a Beirut, a combatir la OLP de Yasser Arafat. Esa gente estaban en unos campamentos en Beirut y de ahí eso era un nido de terrorismo de la OLP. Israel diseñó lo que se llamó Paz para Galilea. Esas operaciones militares violentísimas. Entraron a Beirut, sacaron la OLP y la mandaron fuera de Líbano. Y toda esa OLP se disgregó por los países árabes y liberaron al Líbano por un tiempo, por lo menos, de esa presión del grupo de la OLP, del terrorismo que generaba la OLP. Vamos a una pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas,
firme aliado del turismo dominicano. Bien, para terminar con ese comentario de Israel, señores, esa operación de paz para Galilea, eso trajo más de alrededor de 3 o 4 mil muertos en esas operaciones de Sábara y Chatila, que fueron 2 campamentos de refugiados que fueron asaltados por las fuerzas libanesas cristianas, apoyadas por Israel. Eso, el comandante de esas operaciones, o por lo menos de esas matanzas, fue Ariel Sharon. Ariel Sharon murió, fue primer ministro muchos años, murió inconsciente, unos derrames, unos problemas que le dio, pero murió pedido por la Corte Penal Internacional por esa matanza. Hoy eso es, como se dice, eso es un punto para lo que ha pasado en Gaza. Bueno, se habla de decenas de miles de muertos. Israel parece que planteó eso, que ya nosotros habíamos dicho, eso es lo que va a venir en Gaza, que Israel aplique lo que aplicó en Paz para Galilea, esas operaciones de 1982, fue esa guerra en Beirut. Ellos sacaron a Yasser Arafat y la gente de la OLP lo echaron de Beirut. Muchos de ellos terminaron en Jordania, y otros en Marruecos, en Túnez, en todos esos países árabes se regaron. Y lo de Jordania, entonces ahí vino el Septiembre Negro, que yo creo que fue antes, el Septiembre Negro, no recuerdo si fue antes o después de esa situación de Sabra y Chatila. Pero esas son las decisiones de Israel, y no le queda más remedio que sacar a esa gente de ahí. Jamás tiene que irse de ahí, porque esa gente llegaron ahí y sacaron a los propios palestinos de la OLP, o del grupo de Yasser Arafat, que ahora se llama Al-Fatah, creo que se llama, el nuevo grupo. Entonces, eso no habrá paz ahí, nunca va a haber paz, porque tiene que haber también, no puede haber una paz a la carta como quiere Israel, como hemos dicho nosotros muchas veces aquí, tiene que haber un Estado palestino, un minúsculo como sea, y con ciertas limitaciones, porque uno sabe que todo no se le va a brindar. Pero tiene que haber un Estado palestino, porque si no, no va a haber paz jamás en su vida. Bueno, pues de los problemas locales, yo creo que el gobierno tiene que abocarse. El presidente, decía yo ayer, el presidente tiene que abocarse a hacer reuniones con los disidentes. Es decir, esa postura del presidente ayer, tan casi rayando en la marcialidad. Faltaba que el presidente se pusiera un kepis en la semanal. Pero el presidente tiene que reunirse con esos grupos. El presidente de la República es un hombre coloquial, que su gobierno es un gobierno coloquial, vive en la calle. El presidente tiene que reunirse con todos esos grupos, aunque sean tigres. Pero hay que escucharlo, oírlo, porque la democracia es para eso. Entonces el presidente invoca la democracia. Pero tiene que esa democracia tiene que ser abierta, que lo escuchen. No es que el presidente esté en la calle y vaya y luzca a un hombre de cercanía. Bien, la gente te va a recibir bien, porque se supone que el presidente lleva en las manos, tal vez una solución a una familia pobre, un barrio, etcétera. Pero cuando se está hablando de protestas, de gente que está en esto, el presidente, ¿qué pesa que el presidente se reúna, por ejemplo, con esa gente del Falpo? ¿O va a esperar que le hagan una huelga en Salcedo, una huelga en Nagua, una huelga en Castillo, una huelga en Licey, otra huelga en Navarrete y otra huelga en Mao y qué sé yo, y vendrán problemas sin necesidad? Esos grupos que se le puede llamar patriótico como quiera, eso también merece que también el presidente se reúna. ¿Por qué no se puede escuchar a esa gente? Si estamos en democracia, un gobierno democrático, pero hay que dejar la marcialidad, no salir por la puerta falsa del cuartel. No se puede salir por una puerta falsa del cuartel.
La democracia no es así, la democracia tiene que ser abierta. Entonces salen a ofrecer, pero salen a ofrecer para no cumplir, como decíamos. ¿Por qué? Porque el presupuesto está diseñado para un gasto corriente muy alto y muy bajo gasto de capital, entonces tienen un mal gasto público. Yo hasta me reí con eso, viendo al director de la Liga Municipal Dominicana, que uno no sabe para qué sirve eso todavía. Y el señor va a Monteplata a ofrecer solar, título definitivo, solar. ¿Y desde cuándo la Liga Municipal Dominicana tiene solares para estar repartiendo solares? Pero es que no piensan en función de la Liga Municipal Dominicana, sino hablan y actúan como un dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, por eso es que entonces no hay una cercanía verdaderamente de gobierno, sino es una cercanía política, buscando la forma de caer bien uno, de llamar la atención otro de dejarse oír. En resumen, el presidente tiene que tomar el toro por los cuernos. Tiene que reunirse con todos esos grupos, por minúsculos que sean, por lo que fuere, escucharlo, porque cuando los médicos protestan y forman una comisión de médicos, lo mandan a buscar al palacio a los médicos. ¿Por qué? Porque saben que los médicos tienen un peso específico, muy fuerte. Pero parece que los problemas de la patria, esos problemas de la patria, no tienen importancia. Parece que no. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.